lo primero que queríamos hacer era presentar cómo se veía esta relación entre el sector agropecuario y el sector externo en los documentos programáticos de nuestro partido y en los distintos congresos. Vemos que en el sexto congreso y séptimo congreso aparecían lineamientos específicos donde se mencionaba como algo deseable que este sector, el sector agropecuario, dejara de ser un importador neto de alimentos, que incrementara sus exportaciones. Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, uno de los principios rectores era justamente lograr la seguridad alimentaria e incrementar la exportación. Cuando vamos a buscar los documentos del octavo congreso, vemos que sobre este aspecto no se habla. Probablemente por esta situación que les estoy reflejando en esta gráfica. Esta gráfica lo que representa es el balance del comercio exterior agropecuario, un balance que he tratado de estimar en parte. Fíjense que la parte de los insumos, la importación de insumos tiene un asterisco porque probablemente no están todos los insumos importados, pero bueno, sí, una parte de ellos. Y vemos cómo la barra verde, que son las agroexportaciones, se han venido comprimiendo. La barra roja, que es la agroimportación, o sea, importaciones de origen agropecuario, ha ido aumentando. Ahí están los alimentos y mucho más, otras materias primas. Y tenemos un balance que es francamente deficitario. O sea, a pesar de que reiteradamente en nuestros congresos hablamos de la necesidad de que el sector sea un sector que deje de ser importador de alimentos, que incremente sus exportaciones, no lo logramos. Y bueno, quizás, pienso yo, se hizo caso omiso de este deseo en el octavo congreso. Entonces, como les decía, vamos a referirnos a, digamos, un subconjunto de ese balance, que es el que tiene que ver con los alimentos. Tenemos un sector productor de alimentos que debe satisfacer una demanda interna, una demanda doméstica de nuestra población que viene determinada por muchas cosas, desde la cantidad de población, su estructura etaria, el tipo de actividad física y laboral que realiza, los gustos y las preferencias, que también son parte de la definición de seguridad alimentaria, muy importante, no se debe dejar de considerar. Y tenemos un sector externo que provee insumos para respaldar esas producciones y también provee alimentos directos para consumo, porque lógicamente el país no tiene capacidad de producir todos los alimentos. O sea, hay digamos, alimentos para los que tenemos producción nacional competitiva, pero no es suficiente para satisfacer las necesidades, hay que importar, y hay alimentos que sencillamente no podemos producir porque no tenemos las condiciones climáticas necesarias. Por ejemplo, digamos el trigo, he escuchado de pymes que la están produciendo en determinadas condiciones de microclima y demás, pero bueno, no en las grandes cantidades que necesitamos. Entonces, lo que me interesaba era hacer un balance, porque ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años? La tendencia en los últimos años es que hemos asistido a una contracción sistemática de la importación de insumos para apoyar la producción agropecuaria. Por tanto, obviamente la producción ha disminuido, pero entonces estamos asistiendo a un incremento de las importaciones de alimentos terminados. Y nos interesaba saber cuál es el balance de todos estos movimientos. Bueno, esto más o menos es lo que he tratado de hacer. Ahí en la presentación yo les he puesto, bueno, las secciones y capítulos de la PUSI que he utilizado para calcular cada uno de estos indicadores. Y entonces, bueno, el cálculo arrojó que efectivamente lo hice para distintos periodos, del 2018 a 2021, ciertamente hubo un cierto ahorro, vamos a decir, de divisas en ese balance. Sin embargo, ya al 22, al 23, tenemos que ese balance es negativo. O sea, se han incrementado más las importaciones de alimentos terminados que lo que se ha contraído los insumos para la agricultura. Ahí a la derecha tienen las dos dinámicas. En esta presentación he tomado el año 2018 como referencia porque, digamos, es el último año en que funcionamos más o menos normal. Ya a partir del
con estas características, obviamente. Pero a partir de ahí ya comienzan las dificultades y fíjense cómo ya a partir de ahí empiezan a disminuir las importaciones de insumos, las importaciones de alimentos más o menos ahí, pero bueno, después ya se dispara. Les quería comentar que este cálculo de insumos importados, como les dije, no está completo, porque yo tomo del capítulo sector exterior del anuario algunas importaciones que obviamente tienen como destino claramente el sector agropecuario. Pero hay algunos bienes importados, por ejemplo los combustibles, que son de uso universal y digamos por la información que da el capítulo del sector externo, no puedo saber realmente de ese valor importado cuánto va para el sector agropecuario. Sin embargo, el capítulo de energía y minas sí tiene, digamos, información sobre las cantidades físicas dedicadas a la agricultura. Y lo que quiero decir es que la gráfica que estoy mostrando aquí abajo, con relación al 18 igual, se observa igual una contracción de esos combustibles destinados a producir. Entonces, yo quería hacer alguna reflexión sobre esto, porque evidentemente yo por lo menos tengo la impresión de que un poco hemos dejado el sector a su suerte. Cuando usted ve cómo han disminuido, en el último tramo acá, usted ve cómo han disminuido los insumos, y usted dice, bueno, prácticamente el sector se dejó a su suerte. Bueno, entonces lo que hice fue retrospectivamente mirar por cuáles etapas hemos pasado después que cae el campo socialista, o sea, después de 1990. Y tenemos claramente varias etapas que se corresponden más o menos con, digamos, el proceso de transformaciones, de esas transformaciones estructurales en el sector agropecuario. Tuvimos una primera etapa en que, entre el 90 y el 94, cuando cae el campo socialista, en que obviamente, bueno, cayeron los insumos y cayó la producción se derrumbó. Después tenemos una etapa del 94 hasta el 2004 más o menos, que fue, digamos, para mí la etapa donde se introdujeron más cambios estructurales en el sector. Entrega de tierras a privados para producción para autoconsumo y para la exportación, creación de nuevas cooperativas a partir de empresas estatales, introducción de métodos de la agroecología y métodos más cercanos a la naturaleza para poder producir. Estoy pensando en centros, por ejemplo, de reproducción de entomófagos y entomopatógenos, de producción de compost, de producción de abonos orgánicos y demás. O sea, tratando de paliar esta situación con la falta de capacidad para importar insumos a partir de la crisis. Y vemos entonces que, aun cuando en sentido general los insumos disminuyen, hay una cierta estabilidad y hasta crecimiento de la producción. Pero después, en 2004, ustedes saben que el país entra en una etapa donde está, digamos, más bollante de recursos externos, vamos a decir. Cuba se incorpora al ALBA, se incorpora con la exportación de servicios médicos y demás, y empieza a disponer de más recursos, y ahí de nuevo empieza la progresión en la importación de insumos. Entonces, lo que quiero decir es que ese cambio tecnológico que se trató de promover en aquellas condiciones de crisis fue un cambio que, a mi juicio, no se sostuvo, y pienso que estas estadísticas dan fe de ello. Y bueno, llegamos al 2018 con una acumulación de dificultades que ya han comentado los compañeros del panel anterior, y vemos entonces de nuevo un desplome de insumos y un desplome de la producción. No es hasta este año, justamente este año, que se decide aprobar un decreto sobre agroecología. Que obviamente aprobar un decreto no quiere decir que vayamos a resolver el problema, pero por lo menos hay una posición con relación a este aspecto de que hay que proteger las producciones de tipo agroecológico, protegerlas y fomentarlas. Entonces, bueno, aquí lo que les traigo son algunas estadísticas. No se asusten con el marañado que está, lo que interesa es que va en la tendencia. Año 2018 como punto de referencia, y esos son algunos de nuestros rubros. Aquí, como ustedes ven, todo está a la baja excepto la producción de frutas no cítricas. Todo lo demás disminuye con relación al 2018.
de alimentos. Aquí traje unas estadísticas más atrás para que vean cómo más o menos se repite la historia de principios de los 90. Llegamos a tener en el 2023, no pude traer el 24 porque todavía no tenemos publicado los capítulos de la nueva, lo que hace falta para eso, que son el del sector externo y también el del sector agropecuario. Pero fíjense que la participación de alimentos dentro de las importaciones de bienes llega a tener la misma proporción que llegó a alcanzar en el año 93. Con importaciones se pone el agravante del tema de los precios, que ya lo comentaban aquí los colegas que me antecedieron, ¿no? O sea que tenemos unas importaciones que crecen, pero con unos precios que crecen también. Aquí yo calculé los precios implícitos para las importaciones cubanas, que muchas veces no son los precios internacionales, a veces tienen algún recargo, pero fíjense cómo los precios implícitos todos aumentan. Y de los productos que se reportan, importaciones en físico, prácticamente los únicos que crecen son la carne de aves y el aceite vegetal refinado. Son los únicos productos que crecen. Todo lo demás, legumbres secas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los chícharos, disminuyen, que es un componente importante. El arroz disminuye, que es otro componente importante también. La leche y derivados lácteos en general disminuyen también. Entonces yo lo que hice fue calcular una disponibilidad estimada entre esos volúmenes de producción nacional y los volúmenes importados. Y como ustedes ven, bueno, casi todo disminuye, excepto, como les decía, la fruta cítrica y la leche y el aceite vegetal refinado, gracias a la importación. Sí, ya estamos terminando. Aquí les traía, bueno, una grafiquita ya producto a producto. Después, bueno, como me imagino que se van a compartir las presentaciones, ya ustedes lo pueden ver. Y bueno, aquí lo que quería hacer referencia a cómo han ido variando la composición de la disponibilidad de estos productos a favor de la importación y cómo se ha comprimido el aporte de la producción nacional. Por ejemplo, en el caso de legumbres secas, la producción nacional aportaba casi 2/3 partes y se ha comprimido un 38%. El arroz consumo debe aportar una 1/3 parte a apenas un 6%. Por eso es muy bienvenida esa alianza con la empresa vietnamita, porque realmente puede ayudar mucho, porque tenemos mucha área, pero al no tener insumos, pues prácticamente, y es un tipo de cultivo de plantación que necesita, ¿no? ese apoyo. En el caso de la leche tenemos casi siempre, la proporción ha sido mitad y mitad. En algunos momentos hemos tenido mejor desempeño de la producción nacional, pero bueno, el detalle es que es con una cantidad mucho más baja. Y bueno, la carne de pollo, ustedes saben que desde el 2002 prácticamente se produce muy poquito, pero también ya comprimida. Entonces, como resultado de todo esto, nosotros hemos estimado el consumo aparente de alimentos en términos de calorías, proteínas y energía. Recalco el estimado porque esta era una información que antes proveía nuestra Oficina Nacional de Estadística, que tenía una publicación que se llamaba Consumo de Alimentos, que venía calculado incluso por canal de distribución, o sea, cuánto era para el consumo minorista, cuánto era a través del mercado agropecuario, cuánto era a través de otros canales como consumo social, autoconsumo y demás, pero eso ya no se hace. Entonces nosotros nos hemos tomado el trabajo de ir calculando esto año a año. Por eso les digo que lo tomen con cierta cautela, porque bueno, he tomado la producción nacional, las importaciones y por supuesto algún estimado de cuánto de estos alimentos puede ir al sector turismo, pero bueno, como vemos, en el año 2023 tenemos una provisión de alimentos que está por debajo de los requerimientos nutricionales de nuestra población. De 2.300 kilocalorías por persona al día, de 69 gramos de proteína al día y de 53 gramos de grasa. Entonces, aquí les dejo algunas reflexiones. En realidad, bueno, en términos de valor, hemos asistido a una contracción de la importación de insumos, pero eso no compensa el incremento en la importación de alimentos. Entonces, ¿qué debemos privilegiar? Importar alimentos terminados
o importar insumos. Por demás, se importan más alimentos en términos de valor, pero menos en términos físicos. Las contribuciones físicas son por el la ausencia de insumos importados no se ha compensado por el tránsito hacia prácticas más sostenibles de producción. Y de hecho, los procesos productivos se han precarizado. Y se necesita articular estos procesos productivos de agro con soluciones nacionales y locales de acceso a insumos, acceso a servicios, pero obviamente eso requiere acceso a fuentes de financiamiento, ya sean locales o foráneas, y a políticas de fomento productivo, que no es lista de deseos. No, si queremos que aumenten estas producciones, ¿qué vamos a hacer para comer? Y entonces les traía una última diapo sobre ideas sobre qué hacer, y ahí les listaba algunas ideas, pero bueno, eso lo podemos dejar después para preguntas, ¿verdad? Ahí los dejo, entonces, para no invadir el tiempo de mis colegas.